ese concepto. La poesía hecha por todos, la poesía hecha para todos. Hay una negación por ejemplo, a que el poeta se convierta en popular, en un personaje popular, que escriba claramente, que escriba para un público determinado, sino que reivindica esa independencia del poeta como vocero de pronto de una voz interior que no tiene en cuenta para nada la utilidad de la poesía, que escribe una poesía que no es para todos, ¿no? Yo quiero hacer dos comentarios al respecto. El primero es que si la poesía la podemos hacer todos, yo creo que es verdad. Para empezar, quiero atender al hecho esto que decía Paz, de que la poesía no es el poema. La poesía él la definía más como la experiencia. La experiencia estética, vamos, ¿no? Y es de cierta forma algo que no está vedado a nadie, y un medio por el cual podemos de cierta forma, y a lo mejor no quiero sonar un poco teísta y así, pero sí acercarnos a esta experiencia mística casi, a esta experiencia, acercarnos a la divinidad, comulgar como con el todo. Y en ese sentido creo que nadie está vedado de hacer poesía. Y el otro hecho, yo sí creo también que los poetas oscuros o los poetas más crípticos no necesariamente son los mejores poetas, pero sí están dejando ahí el sello, la impronta de que si no se le puede leer es porque el mundo que le rodea está padeciendo una crisis. Entonces, muy interesante tu aclaración, la comparto enteramente. Recordemos, por ejemplo, que un poeta místico como el inglés William Blake decía que la imaginación es el cuerpo divino de la humanidad. Él reivindica que todo ser humano tiene capacidad creadora, ¿no? Y no solamente pues, el que escribe un poema, sino que en todo hombre hay ese poder creativo que tiene que en algunos logra expresarse de una manera artística, pero que hace, ahí viene la importancia que tiene el lector, que es esa capacidad de compartir el hecho creativo. ¿Por qué lo comparte? Porque él también es un creador, ¿no? Si no tuviera esa capacidad de apreciar la creación literaria o artística, no tendría, es porque no tiene imaginación o no tendría ese poder creador. Eso está en todo hombre. También era pintor e ilustrador, sí. Magnífico. Raúl, en Colombia, ¿cuál se podría considerar el poeta más afín al surrealismo? Vos que conocés bien el tema. En Colombia hubo una aproximación al surrealismo, por ejemplo, entre los poetas de mito, en Jorge Gaitán Durán. Jorge Gaitán Durán, que era un hombre pues, que hablaba francés, que vivió mucho tiempo en Francia y que, por ejemplo, fue amigo de Alejandra Pizarnik. Ustedes saben que Alejandra Pizarnik, aunque no adhirió al grupo de Pellegrini, su actividad es paralela a la de ese grupo. Y aquí hay un artículo en lo que la califican de surrealista. Lo mismo Olga Orozco, que es otra gran poeta, ¿no? Por ejemplo, vean esta nota aparecida en internet. Biografía y obras destacadas de Alejandra Pizarnik, poeta surrealista argentina, cuya obra resulta una de las propuestas más rupturistas y significativas del siglo XX. Poeta surrealista argentina. Y ella fue muy amiga de algunos surrealistas. Una vez hizo un prólogo, hizo el comentario al árbol de día, uno de los libros de la Pizarnik. No olvidemos que nosotros que somos en ese sentido tan originales, en internet ha surgido un poeta que se llama Raúl Alberto Mejía, en que escribió y publicó en el blog, se nos retiró Víctor Bustamante, qué lástima. En el blog de Víctor Bustamante publica un artículo denostando a Alejandra Pizarnik, diciendo que es una mediocre completa, y de encima se tira en Emily Dickinson, una de las figuras pues sagradas de la lírica norteamericana, ¿no?
otros. Aquí tenemos varios cultores de hinchas de Alejandra Pizarnik, Muchísimo. incluyendo el presente. Muchísimo, sí. Lo que pasa es que con Alejandra también hay que separar la poeta del mito que logran, que se forma generalmente alrededor de los artistas suicidas. El suicidio es una patente para la fama. Era una en el arte. una pátina ahí como Exactamente. un halo ahí especial. Generalmente es como un camino de acceder a la fama, suicidarse uno. Pasó con Raúl Gómez Hattin también, ¿no? Que se considera que fue un suicidio. ¿Se le tiró al bus o el bus lo arrolló? ¿Cómo fue? Exacto. Y hay gente que dice que se le tiró deliberadamente al bus. Entonces ese tipo de identidad trágica también identifica a Fernando a muchos poetas. Por ejemplo, es curioso, en la mitología griega o en la historia griega, porque trasciende lo mitológico, todos los poetas tienen un destino trágico. Casi todos los poetas tienen un destino trágico, un sino trágico. No recuerdo ahora, pues, desde Orfeo, ¿no? Que es despedazado porque Orfeo, esa es una de las contradicciones de lo femenino. Orfeo, que llegó a idealizar totalmente a una sola mujer, Eurídice, y que después de que la pierde, que no logra rescatarla del Hades, ¿no? Porque tuvo una duda final. La condición era que él había logrado hechizar a todos los dioses y había logrado incluso hechizar a Hades, el dios del Averno, ¿no? Hades aceptó que él rescatara a Eurídice de la muerte, del infierno, siempre y cuando que no volviera a mirar hacia atrás, no volviera a mirarla, hasta que estuvieran ya en el mundo exterior. Y en ese trayecto Orfeo parece que dudó de que Eurídice estuviera detrás de él y volvió a mirarla, entonces la pierde definitivamente. Algo similar a lo de Lot bíblico. Sí, sí, algo parecido, sí. Y lo curioso es que Orfeo, a partir de esa experiencia trágica, no volvió a amar a ninguna mujer. Su culto absoluto, él siguió siendo fiel a la imagen de Eurídice. Entonces las bacantes en alguna ocasión se vengan de él porque consideran que ese amor único es una ofensa contra la feminidad de otras mujeres, y lo despedazan, ¿no? Lo descuartizan, parece, y arrojaron la cabeza al río, a uno de los ríos griegos. Se dice que la cabeza siguió profetizando, siguió haciendo poesía. Un mito muy bonito. Y los demás poetas griegos también tienen un destino trágico. Hay un libro muy interesante de un alemán sobre ese tema. Raúl, en un artículo que nos pasaste muy gentilmente, aquí se habla un artículo publicado en la revista Semana del año 1991, donde se titula Algunos poetas para surrealistas latinoamericanos. Bueno, hay una ahí cosa... estás incluido, te veo aquí. Sí, eso fue un atrevimiento. Con Pablo Neruda, al lado de Pablo Neruda, de las mujeres que dirigían en ese momento el periódico El Mundo. Picasso. Pero hay una cosa interesante, y les voy a hablar del autor, de Stefan Bacho. Stefan Bacho es un escritor, un poeta, un políglota romano, porque hablaba 8 idiomas. Y Stefan Bacho tiene importancia en la historia del surrealismo porque es el antólogo de la primera edición el primer libro que reúne a todos los grupos de impronta surrealista en América Latina. Y él lo tituló Antología de la Poesía Surrealista Latinoamericana. Ese libro, con el libro de Aldo Pellegrini, que es la poesía surrealista francesa, con 70 poetas traducidos al español, marca toda una pauta
en la historia pues la relación de la literatura latinoamericana con el surrealismo. Se titula Antología de la Poesía Surrealista Latinoamericana. Pero entonces en ese artículo yo se los pasé porque tiene la importancia, porque Estefan Bacho es un profesor, él fue profesor toda su vida, aunque vivió más de 10 años en Brasil, es un gran conocedor de la literatura centroamericana. Fue traductor de Ernesto Cardenal al alemán, ¿no? La trayectoria de Estefan Bacho es descrestadora e impresionante. Hizo varias traducciones al alemán y conocía muy bien a casi todos los poetas brasileros, pues porque hablaba muy bien el portugués. Y en esa obra ahí hay una serie de conceptos que él formuló, ¿no? Él, por ejemplo, consideraba que en América Latina solamente eran realmente surrealistas aquellos que habían recibido como la bendición impartida por Breton, o lo habían conocido o habían estado relacionados con el grupo surrealista francés. Entonces él dividió los poetas surrealistas, los poetas surrealizantes del lenguaje surrealista, pero que no pertenecieron y no conocieron a Breton. Lo surrealístico, que es como la caricatura del surrealismo, una serie de conceptos que después chocaron mucho con otro antólogo de la poesía surrealista, que es el brasilero Floriano Martins, que ha publicado 3 antologías de la poesía surrealista ya moderna. Entre una de los últimos tengo como ¿dónde estará mi bolso?